En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa. Usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo está Fede? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, todos los que se van sumando de distintos lados, van llegando por Facebook, por YouTube, por todos lados. Y hoy un día especial, que no va a ser el único, pero sí va a ser un día especial, especialísimo. A ver si te animás a seguir el canto de las ballenas. Así es, hoy con un invitado de lujo, muy contento de compartir con él esta hora, ¿no? Entonces, vamos a hablar de música, vamos a hablar del proceso creativo, vamos a hablar de toda la información que tiene para compartir, que es hermosa. Y para no hacerla más larga, Juanpa, ¿te parece? Lo invitamos vamos. A que se una a esta imagen, a Luca Cervetti. Luca Cervetti, qué grande. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Muchísimas gracias por tomar la invitación, ¿no? y de estar acá con nosotros esta hora compartiendo la música, el conocimiento y todo. No, un gusto. La verdad, cuando me dijiste, no lo dudé. Hace un montón que no nos vemos, de hecho. Me encanta compartir aparecieron juntos. 2 bebés en este tiempo. 2 bebés. 2 bebés. Entre otras cosas. 2 bebés aparecieron en este tiempo y yo tengo una que el fin de semana cumple 15. O sea, sí. Una explosión. Total. Pero bueno, buenísimo de que sea el momento del lanzamiento del disco, que no lo voy a pronunciar. Pero no, porque es un show, pero qué buen momento para reencontrarnos y volver a hablar de eso, ¿no? Dejo que lo pronuncies vos, que ya aprendiste mapundún. Sí. Pero bueno, antes, sí. Antes creo que hay mucha gente capaz que está acá conectándote y capaz no te conoce bien o no conoce quién es Luca Cervetti. Hace una pequeña introducción tuya y vamos a hablar de tu arte. Perfecto. Bueno, es difícil, viste, cuando uno se tiene que resumir el camino y demás. Creo que somos mucho más que una profesión y demás. Pero bueno, básicamente me dedico a la música desde siempre, estudié eso. A lo mejor lo que definió también mucho mi vida es el infarto que tuve a los 20 años y que en ese instante, comprendí muchas cosas. A partir de allí empecé a compartir con conceptos más que nada, que comprendí en ese instante y que seguí desarrollando. La música se fue expandiendo mucho por todos lados, fuera de Argentina incluso. De hecho, escucha más gente en México, en Estados Unidos, en España que en Argentina la música que hago. Y toda la música que hago está dedicada a
ir hacia adentro, ¿no? Es una herramienta para que nos acompaña a seguir descubriendo quién somos más allá de lo que la sociedad nos dice que somos. Mucha gente la utiliza para meditar, en terapias energéticas, sanaciones, obstetras, cirujanos al momento de operaciones, en colegios también. Bueno, en fin. Y estoy sacando un nuevo álbum que justo salió la semana pasada, que se llama, como decía Juanpa, Trempulcalhue. Trempulcalhue. Que es magnífico. Ahora vamos a hablar del disco, del significado, porque eso tiene toda una historia atrás que es increíble, hermosa. Cómo se fue dando, pero también algo que creo que es importante porque sos un referente en Argentina y en Latinoamérica, en habla hispana, también de la música en 432, que tanto se habla, pero tan poco se sabe. Y con tan poco profesionalismo se hace a veces, ¿no? Y creo que lo tuyo ha sido desde que sacaste el primer disco, que era Frecuencias Sálmicas, que lo sacaste en 432, sí. Que ahí vos venías haciendo música, pero ahí como que fue un salto más profundo, más... y en otra frecuencia, ¿no? Y en esa frecuencia que todo el mundo dice, no, la música tiene que ser en 432. Pero a veces ni siquiera lo entienden porque capaz lo sienten, que es lo importante. Pero igual, no sé si podés explayarte un segundito ahí. Sí, total. Bueno, hay mucha información dando vueltas. Básicamente, alguna vez lo hemos compartido. Yo toco en 432 desde muy chico porque el piano que habíamos comprado estaba... que no era este, ¿no era este? Claro. Tenía la arpa rajada y lo más no lo podías afinar. Lo más agudo que se podía afinar era en 432. Entonces, si yo lo llevaba a 440, inmediatamente se bajaba. Y cuando se bajaba, se desafinaba mucho. Entonces, tras muchas pruebas con el afinador, lo más agudo que el piano podía llegar y quedarse afinado sin desafinarse era en 432. Y así hice mis estudios musicales y demás. Por supuesto que yo en todos esos años, sobre todo en la adolescencia, lo viví con mucha frustración. Que el piano no podías tener un piano 440. Exacto. Por supuesto que, era una frustración ideológica, racional, no era desde el sentir, porque yo creo que me dedico al piano y no me dediqué a la guitarra o al bajo, a otros instrumentos que también toco. Creo que me dediqué al piano porque era con el que me pasaban cosas más profundas y yo creo que tiene que ver con la afinación. Era el único instrumento que tenía afinado en 432 Hz. Claro, Los demás estaban en 440, que es donde se afina toda la música mundial. Y bueno, y así fueron pasando los años, siempre peleándome, reprochándole a mis papás el tema del piano. Ajá. Y hasta que tuve el infarto, y en el infarto comprendí qué era esta afinación. Y bueno, a partir de allí, más o menos, yo tuve el infarto a los 20, ponele que a mis 24, 25 o 26, empieza la internet cada vez a estar un poco más afianzada, porque hace 14 años no es lo que era hoy, ¿no? Ni hablar no estaba en el celular. Claro. Ni hablar. Total. Y me acuerdo, de hecho, Facebook... arrancó más o menos en el 2007, que fue cuando más yo tuve el infarto. 2007, sí, 2007. Y ponele que a los 4 años de Facebook empiezan a circular la información del 432 Hz y muy como pasa mucho también muchas cosas en esta sociedad, en este ambiente de la espiritualidad que hemos construido, que a veces están... yo creo que la fe es una herramienta maravillosa, pero como siempre digo, todo lo que algo tiene de bueno lo tiene de malo, y en la misma medida. Y yo creo que cuando alguien cree ciegamente en algo, por supuesto que puede mover montañas, pero al mismo tiempo se transforma en alguien manipulable, ¿no? Claro. Y con el 432 pasó un poco eso, empezó a circular una información que no es cierta, que tiene que ver con los nazis, y todo esto, y a partir de ahí también se armó un negocio en YouTube con el tema de la publicidad y todo. Entonces de repente te dicen música en 432 que te sana el cáncer y que Jesús viene y te arropa al dormir, ¿viste? Y no está en solo 400, por ponerlo. Claro, y no está en 432 Hz, ¿viste? Y así hay mucho de eso. Y yo creo que convierte en una baratija esto que es tan profundo, que es el 432 Hz, que
que está comprobadísimo científicamente y que podemos hablar un montón de los armónicos, de cómo se desarrollan, de que cada nota en 432 Hz siempre la sumatoria da 9 y si vos afinás en 440 todas las notas te dan un número completamente distinto, no tiene relación entre sí. 432 es una construcción geométrica equilibrada y que básicamente lo que hace es cuando nosotros nos sometemos al sonido en 432 Hz, todo nuestro organismo empieza a entrar en equilibrio, ¿no? Entonces las emociones estancadas comienzan a circular y es lo mismo que sucede con la meditación. Lo que pasa que hay personas que por ahí todavía no dominan tanto la meditación y la música en 432 Hz es una herramienta para entrar en ese estado, ¿no? Excelente, excelente. Para los que no conozcan, porque a veces empezamos a hablar como si todos conocieran, para los que no conozcan, esto empezó allá que lo pueden encontrar, lo encontrás en YouTube, en Spotify, sobre todo lo buscás por ahí. Empezamos con Frecuencias Sálmicas, que fue lo primero. ¿De cuándo es, Luca, Frecuencias Sálmicas? Frecuencias Sálmicas, la edición, el álbum completo salió en 2015, en marzo del 2015 salió. Lo que pasa es que yo venía de un camino, o sea, cuando era chico siempre componía este tipo de música que hago, digo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, imagínate que ya es muy difícil tomar la decisión de dedicarse a la música. Decir, mamá, claro, papá, voy a estudiar composición, ¿no? Eso Sí. ya ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a trabajar además? Claro. Vas a hacer eso. Total. Eso ya es muy difícil. Y después viene el segundo paso, que es decir, no voy a hacer pop, ¿no? Claro, o en este momento trap, ¿no? Eso ya Claro, no voy a hacer trap, exacto. Claro. Pero en mi época era el pop, ¿no? O Claro. las canciones cantadas. Y bueno, y de alguna manera empecé a trabajar como sesionista y siempre me gustó la música popular también. Empecé a componer canciones cantadas, más o menos en mi adolescencia, a los 17, 18, 19, 20, 21. Grabé 2 discos de canciones cantadas, Sí. y muy metido en el mundo de la música. Y me acuerdo que toqué en un festival en Buenos Aires, que estaban todos los músicos famosos, y me agarró así como yo estaba en ese año y medio, 2 años después del infarto, y estaba muy metido hacia adentro, muy en contacto con otra energía, y cuando estuve en ese festival, en la inauguración, que solo era para famosos, y yo iba a tocar ahí como en los horarios por ahí no tan importantes y todo eso, pero estaba arrancando un camino en la industria de la música. Fuerte. Y me agarró así como como una paranoia y como un ataque de pánico en ese lugar. Estaban todos, ¿viste? Fito Páez, Leo García, los Iliacuriaquian de Valderrama, estaban todos. Y abandoné la música, literalmente, abandoné la música, y pasó todo un año que dejé de tocar instrumentos, que no sé qué, creí que abandonaba la música. Yo ya había estudiado, la música se estudia siempre, pero yo había terminado formalmente, y así fue que de repente me volví a sentar en el piano como cuando era chico, y empecé a canalizar y a bajar esta música de frecuencia, el álbum de Frecuencias Sálmicas, que dije, voy a hacer lo mismo que hacen en la música clásica con las sonatas, que por ejemplo, vos tenés, Mozart compone la sonata 1, la sonata 2, la sonata 3, son todas sonatas. Dije, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer frecuencias sálmicas. Qué bueno. Frecuencia sálmica 1, frecuencia sálmica 2, frecuencia sálmica 3. Y me pasó que grabé una, la subimos a internet, que de hecho la subió G, y se empezó a expandir, y la gente se empezó a armar un boca en boca, y me empezaron a pedir dónde se puede conseguir el álbum, ¿no? Claro. Y no había nada, había una en internet, ¿no? Y lo que empecé a hacer es, durante todo un año, que fue el 2014, todos los meses grababa una frecuencia álmica y la subía gratis en SoundCloud. Y cuando llegué a las 11, saqué el álbum en marzo del 2015. Y
y fue muy bueno porque ya el primer concierto que hice en vivo ya fue en un teatro con 200 personas en el San Rafael. Como Sí, que había mucha expectativa por el álbum. Había mucha expectativa, yo me acuerdo Sí, eso. expectativa, Aparte, mucha expectativa. a mí me acuerdo que me llegó, ahí fue la primera vez que nos conocimos y nos entrevistamos, estábamos en Radio Solar, pero me acuerdo me llegó la información esa, me mandaron el video de YouTube, alguien de, la mujer esta que organizaba en Catamarca, ¿cómo se llamaba? Elida Frati. Y me dijo, no, tenés que conocer a este chico, tenés que escucharlo, bla, 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 bla. Bueno, y me acuerdo que Frecuencia Sálmica, sobre todo, es un proceso sanador, es un proceso, una experiencia fuera del cuerpo, de alguna manera, ¿no? Fantástico, fantástico. Y ahí fue que te conocí, Lucas, y bueno, después Juanpa, y fuimos a... yo me acuerdo haber ido ahí cuando estabas también... ese de San Rafael llegué tarde, pero después fui a otro que... En la Fundación Columbia. Total. En la Fundación Columbia. Experiencias increíbles. Qué lindo. Y ya seguiste después con esa onda. O sea, ya dijiste, bueno, se acabó la música, la historia, lo que vendría a ser música cantada, sí, más tirando al pop en ese momento, y me dedico a instrumental en esta frecuencia y en esta... Sí, total. Yo cuando viví esa experiencia en ese festival en Buenos Aires, murió en mí la música del industrial, sí, quiero decir, y murió definitivamente. No es que no escuchemos acá en casa, digo, claro, artistas, no, obvio que sí, y también hay música en 440 que tocamos, pero digo, murió en mí el hecho de hacer música dentro de lo que es la música convencional que se hace. Y después, bueno, ahí nomás, al año siguiente, bueno, Frecuencia Sálmica es esto, ¿no? Es un álbum que literalmente lo que hice en ese momento, también por algo, es un álbum que generó lo que generó. Me conecté con, por supuesto digo, desde la subjetividad y todo, pero yo me sentaba en el piano con ese álbum. Salía música de música de las esferas. Sí, buscaba la vibración más alta que yo pueda lograr. Primero meditaba, claro, primero amaba profundamente. Y ahí le pedía literalmente, hay por ejemplo la Frecuencia Álmica 2, que es la que más la gente... Esto no lo cuento, lo debo haber contado 2 veces nomás. Por ejemplo, la Frecuencia Álmica 2, literalmente le dije, Jesús, dame tu vibración hecha música, ¿no? Pero qué maravilla. Y parece una canción de iglesia. A mí me suena, yo la escucho y digo, pero es tremenda. El tema de Jesús que cantábamos cuando era chico. Pero no, escúchenlas, búsquenlas, pero es tremenda, o sea, es tremenda. O sea, pediste eso y ahí mismo te fue cayendo todo. Sí, siempre hablo también de la inspiración, porque muchas veces me preguntan de la inspiración y demás, y siempre, viste, está esa frase de Picasso de que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Claro. Y yo siento que no es, o sea, yo siento que cuando uno descubre la meditación y cuando uno realmente descubre esa capacidad que tenemos de equilibrarnos, de estar en foco en el aquí y ahora, el alma se manifiesta. Y entonces, realmente nunca me pasó de estar corto de inspiración. O sea, sí puede ser que esté trabado emocionalmente y me cueste encontrar ese estado. Que ya conozco cómo es y demás. Explicas. Pero si yo logro entrar en ese estado, la inspiración está ahí. Claro. Sí, está ahí esperando a que nosotros la conectemos, ¿no? Siempre. Excelente. Entonces, el álbum literalmente fue eso y que a partir de ahí siempre fue así. Me siento en el piano, primero me acuesto, me recuesto, me armonizo, hasta que logro amar desde mi versión, y ahí pido una melodía, una armonía, y llega inmediatamente y me siento en el piano y la traduzco, ¿no? Y así nacieron Cosmos. Así Ámbar. Nació Cosmos también, el álbum Ámbar. Antes de Ámbar está Calma. Calma. Que Calma fue el primero. O sea, en el proceso de Frecuencias Sálmicas, cuando empecé a tocar con Frecuencias Sálmicas, que esto fue un proceso también que me costó un poco, que es decir, bueno, lo grabé todo yo en mi casa solo. Ahora hay que salir a tocarlo en vivo, ¿con quién?
Claro. ¿Qué? Que haya músicos, ¿qué? Claro, o sea, ¿quién? Porque para mí, justo esta semana subí un video que estoy subiendo como contando cosas del álbum Trempulcalwe. Y un poco la idea siempre que tuve es que para mí la calidad de un músico es la calidad que tiene, la capacidad que tiene de abrir su corazón, ¿no? Y necesitaba encontrar personas que puedan hacer eso y que entiendan que la gente no viene a ver un show o viene a cerrar los ojos e ir hacia adentro, ¿no? A los Y que conciertos. quizá no te va a ver durante todo el espectáculo. Sí, O sea, exacto. no te luquees que no te va a ver. Claro, ¿no? Entonces, y bueno, fue un proceso y hasta que salió Cosmos, que también lo grabé todo yo, mientras seguía tocando en vivo con músicos, y Calma fue el primer álbum que ya toqué con músicos, que grabaron músicos, por eso Calma técnicamente ya suena como en otra calidad, ¿no? Porque los violines están grabados por violinistas profesionales, los chelos también, y a partir de ahí fui armando un grupo maravilloso. Después grabé Ámbar, que Ámbar es el álbum que son las piezas que compusimos acá con Ámbar. Mientras Ambi estaba en la panza de G, que G es mi compañera, que la conocen y demás. Sí, sí, sí. Y entonces nosotros, G se acostaba en el sillón, acá en el estudio, que ahora estamos mudados, vivimos en Cardales, pero antes vivíamos en un departamento en Palermo. Y se acostaba y yo le iba tocando estas piezas, y cuando Ambi nació, en el momento del nacimiento, pusimos este álbum. Qué maravilla, claro. Que es su álbum. Yo siento que de alguna manera la música es como cuando que mucha gente lo hace, lo empezó a hacer con Frecuencias Sálmicas, y a partir de ahí siempre álbum tras álbum lo van haciendo. Cuando están embarazadas le ponen la música, y de alguna manera la música es como ese puente entre estar adentro de mamá y salir al mundo, ¿no? Claro. Acá yo me refiero a San Alberto, acá todavía, aunque no lo vaya a creer, no lo van a creer, además de tu música y de el arte de G que nos dejó de regalo esa vez, todavía, bueno, no te puedo decir todavía, pero hasta que empezó la pandemia, todavía estaba el pizarrón con el dibujo que hicieron, y nadie lo borró y nadie lo tocó. Qué maravilla. No sé, hasta la pandemia, porque la verdad no lo volvimos a ver al pizarrón ese, pero hasta la pandemia, años, no sé, 3 años, 4, 5, que seguía estando. O sea, seguía estando la energía por acá de G, creo que había hecho ese dibujito en perspectiva. Sí. Ahí sigue. Pero Luqui, antes de entrar en este último disco, en el medio salió un libro también. Sí, el día que saqué Frecuencias Sálmicas, el mismo día salió el libro Amor, la luz de la conciencia, que bueno, es un libro en donde de alguna manera cada capítulo es una temática distinta, y cuento la información conceptualizada de lo que comprendí en el infarto, ¿no? Y claro, en ese instante que estuve fuera del cuerpo, que viviese en el todo, que es la nada, digo, ¿no? Como toda... Y bueno, el libro giró mucho, se descargó mucho desde mi página, que estaba gratuito también en ese momento, y lo terminamos haciendo una reedición en el 2018 con una editorial maravillosa que se llama Coan, que es catalana, y salió en todas las librerías de América y de España, desde Estados Unidos. Yo me acuerdo que te Argentina. mandé una foto, ¿te acordás de la casa en España, en Madrid, que está esa la Casa del Libro? La Casa del Libro. La Casa del Libro, que estaba ahí en primera plana, tu libro. Sí. Que dije, qué bueno, qué orgullo como argentino de alguna Como manera argentino. ver ahí, decís, Sí. qué maravilla, qué maravilla. Y el libro generó mucho, y me dio la música también, pero el libro, como la editorial tiene un camino muy importante, de alguna manera llegué a lugares más de la industria como importantes, en México y en España sobre todo, y a canales de televisión muy importantes, la televisión española en España,
el Canal de las Estrellas y todo eso en México. Claro. Y siempre como eso es lo que decís, yo me siento re argentino, ¿no? Como con orgullo. Siempre llegaba a cada lugar y como, bueno, yo soy argentino, ¿no? Portando ahí la bandera. No, buenísimo, buenísimo. Faltaba el mate en la mano para que se den cuenta. De acá, mirá, Lucas, de Uruguay nos preguntan, ¿el infarto de qué tuviste? Bueno, no, cardíaco, ¿no? Sí, cierto. Pero fue... la realidad es que yo había tomado... Era mi cumpleaños, yo estaba cumpliendo 20 años, y el infarto lo tuve provocado por deshidratación, y la deshidratación me la provocó que tomé una pastilla de éxtasis. Tomé alcohol y fumé marihuana. Esas 3 cosas. Es como una pésima combinación. Bastante inexperiencia tenía al respecto porque los que toman éxtasis nunca toman alcohol. Claro. Pero bueno, esto es una historia larga. Yo siempre me juntaba con mis amigos a celebrar mi cumpleaños. De repente mis amigos empiezan a ir a fiestas de música electrónica. Yo compré todo para hacer mi fiesta de cumpleaños con mis amigos, juntarme como siempre, y de repente me dicen, no, compramos entradas para ir a una fiesta de música electrónica. Yo fue como decir, bueno, voy a la fiesta, otra no me queda, ¿no? Y fui, tomé esa pastilla y tuve un infarto. Si siguen noticias, si están atentos, siempre en las fiestas de música electrónica o alguien muere o alguien tiene un infarto y lo reaniman en la fiesta, que fue lo que me pasó a mí, porque siempre hay paramédicos, hay ambulancias en todas estas fiestas, porque realmente estas pastillas son tremendas. De hecho, yo cuando me llevaron a la clínica, que estuve ahí un día internado, el análisis de sangre que me hicieron tenía millones de drogas en sangre. Yo había fumado marihuana, alcohol y una pastilla de éxtasis, pero esa pastilla de éxtasis tenía de todo. Pero bueno, fue el punto de inflexión para esa experiencia que fue el punto de quiebre en tu vida. Es como que el alma dijo, para, viniste para esto, ¿no? Sí. Te estás desviando y este es el foco rojo para decir, es para allá. Quizá como el arpa del piano rota para tocar en 432. Fueron algunas cosas que tienen que pasar para guiarte por el camino. Bueno, igual hay 2 discos de música cantada que no es música que no deje de estar conectada y que no deje... Sí, total. Claro. Sí, eso también lo pueden buscar. 13.000 años de día, 13.000 años de noche. Yo me acuerdo de Agustina, mi hija de más pequeña, le encantaba esa música cantada, que también es un álbum inspirado y que también está hablando de... Total. O sea, no es pop cualquiera, o es cantada, pero venía toda una carga de conocimiento. Total. ¿Quién es este chico que tuvo esta experiencia? El chico es Luca Cervetti, y lo pueden buscar. Claro, me preguntan, ¿quién es este chico? Gente que entra y dice, ¿quién es este chico? Este chico es Luca Cervetti, es músico, transmite toda su experiencia desde la conciencia. Búsquenlo en todos lados. Estamos hablando de los álbumes que ya tiene editados, estamos hablando de Frecuencia Sálmica, de Calma, de Cosmos de Ámbar, pero ahora está sacando uno nuevo con ballenas. Y eso es lo que nos vamos a meter. Anímate a seguir el canto de las ballenas, que tiene una historia detrás que me encantó, me alucinó. Y el álbum también me encantó. Me encantó. Digo, Lucas, ¿cómo llega esto a vos? ¿Cómo llega esto a vos del nombre, de la historia, por qué música con ballenas y el proceso creativo incluido, ¿no? Sí. Bueno, la realidad lo que pasó... Arranco un poco desde chico, siempre soy pisciano y tengo mucha energía pisciana, muchos planetas en Piscis. Y siempre estuve muy conectado con las ballenas. De hecho, cuando era chico, yo me acuerdo con la guitarra eléctrica y los delays y los reverbs, emular sonidos de ballenas, subiendo y bajando el volumen también, y hacer como el paso del... Y todo el tiempo jugando con eso, y grababa en mi casa cosas como si fuesen ballenas, por supuesto sintetizadas, emuladas, eran instrumentos.
Y siempre mucha conexión con eso, como buscando esos sonidos. Después, cuando saqué mi primer disco de canciones cantadas, este que estábamos hablando recién, me acuerdo que armé el MySpace, y el MySpace, la foto de portada era una ballena azul. Mirá vos, era una claro. ballena, sí. Ya siempre como mucho de ballenas. Mi fondo de pantalla, este fondo de pantalla en el celular, lo tengo desde hace... ¿Qué es? Ahí está. Sí. Sí, lo tengo hace 4 años, este celular, y este fondo de pantalla está desde hace 4 años. Y siempre mucha conexión. Y me pasó que hace un año más o menos, en noviembre, diciembre del año pasado, me contratan de una campaña de la Roche-Posay, que es una marca de bronceadores y de cremas, protectores solares francesa, para una campaña en conjunto con el Instituto de Conservación de Ballenas, para hacer la música de la campaña de conservación de la ballena franca austral. Y me pidieron que justamente me convocaban a mí porque querían que hay toda una problemática que ahora nos podemos meter, que es muy fuerte, vale, con el océano en definitiva, pero claro, las ballenas lo están pagando muy fuerte. Para que se den una idea, además de la ingesta de plásticos y todo esto que es tremendo, están todas las exploraciones del suelo marítimo para la exploración petrolífera, que es devastadora de todo lo que hay por ahí. Y la cuestión es que hace 3 años que se cuatriplicó la cantidad de ballenas muertas en el mundo que aparecen en las costas. Claro, una barbaridad. Desde hace 3 años a hoy se cuatriplicó. porque las perforaciones y todo eso debe estar generando ondas Ingestas de sísmicas plástico, total. y un montón de movidas. Sí. Y sobre todo lo más dramático es que aparecen muchas ballenas jóvenes muertas, que antes no sucedía. Y bueno, la cuestión es que me convocan para hacer esta música justamente porque lo que querían buscar es como que cuando escuches la pieza, lo que me dijeron, literalmente usando las palabras que me dijeron, queremos que cuando la gente escuche la pieza, además de escuchar a la ballena franca austral, la música los eleve, me Qué dijeron. bueno, Como, fantástico. esa fue la palabra que me dijeron. Y creemos que vos, con tu música, bueno. Y ahí compuse una pieza que tiene el nombre de la campaña, que se llama Guardianas de los Océanos. Y la realidad es que cuando me convocaron yo sentí como mucha sintonía. Literalmente, de hecho, cuando me piden el presupuesto fue como decir, no les quiero pasar un número porque no quiero que me digan que no, ¿viste? ¿Qué número dice que sí? Sí, exacto. Claro, lo que quieras, claro. Total. Y bueno, nada, ahí me dijeron, no, olvídate el número que nos des, bueno, toda la movida. Y también en el contrato firmé, yo les pedí que me quería quedar con la música. Con la música, claro. Para poder utilizarla dentro de un álbum mío, porque cuando me pasan los audios de la ballena franca austral grabados por un científico norteamericano, que ellos tenían los derechos y todo, pedí justamente los derechos también de esos cantos y al mismo tiempo de los derechos de las grabaciones de la ballena jorobada y la ballena azul. Bien. Y que todavía yo no los había analizado y demás, pero sí los había escuchado. Y lo loco es que cuando yo pongo, empiezo a trabajar solamente con la ballena franca austral, siempre intuí, por todo lo que sé de la afinación en 432 Hz, que todos los animales cantan en 432 Mirá Hz. vos, Pero realmente nunca lo había analizado. Digo, nunca había metido claro. en un software de afinación una grabación de un pájaro o Sí. de lo que sea, ¿no? De un león, poner en su rugido. Sí. Pero aquí lo tenía que hacer sí o sí, porque si yo voy a tocar música arriba de un canto de un animal, tenía que estar afinado. Tenemos que estar afinados en el mismo lugar, ¿no? O sea, si la ballena canta en 440 o en 438, hay dos opciones.
o le cambio la afinación a la ballena para traerla a 432, que ya no sería el canto de la ballena, o yo afino mis instrumentos en donde cante la ballena. Pero si yo toco en otra afinación que no sea la de la ballena, suena desafinado. Suena como cuando viste que escuchás a alguien que hace ¿no? Como va a sonar desafinado. No va, claro. Claro. Y yo lo que siempre intuí que los animales cantaban en 432, porque siempre hago esta analogía y hablo de que nosotros somos la única especie, el único animal del planeta que contamina. Ningún animal en todo el planeta Tierra contamina. Y yo creo que tiene que ver con la afinación. Digo, si nosotros... Con estar desafinado, claro. Exacto, estamos desafinados de la orquesta que es el planeta Tierra. ¿No? Claro. Entonces, es lógico que nuestra música no esté afinada en el patrón del planeta Tierra. Hay toda una explicación también de la resonancia de Schumann, los 7.9 Hz, que si vos desarrollás, la ley de armónicos, llegás al La en 432 y demás. Claro. Por eso siempre intuí que todos los animales, así como la Tierra está en 432, los animales también. Pero bueno, la realidad es que a mí me pasó algo muy curioso en Cosmos. Que cuando otro de los discos, búsquenlo. Otro de los álbumes de Lucas. Total. Búsquenlo. Es mi cuarto disco, pero mi segundo disco de instrumental dedicados a la introspección y a este equilibrio energético. Cuando compuse Cosmos, que esto es algo que a mí me sigue asombrando, digo, y como que me sensibiliza y me hace como decir, hay algo más de lo que vemos siempre, ¿no? Más allá de que uno lo sabe y demás. Sí, pero sí, ¿no? Lo comprobás de alguna manera, sí. Total. Nosotros para Cosmos dijimos, vamos a componer inspirándonos o canalizando, pero digo, inspirándonos en 9 estrellas, dijimos, ¿no? 9 estrellas de nuestro cielo. Sí. Y una de las que elegimos fue Sirio, ¿no? Que Sirio es una estrella que según mucha gente de los canalizadores de la historia de nuestra sociedad, siempre le atribuyen a que las ballenas, los cetáceos, vienen de Sirio, ¿no? Que cuando se armó el planeta Tierra, se trajeron a las ballenas, ¿no? Y cuando yo me acuesto en una camilla que tenía en el departamento en Medrano, y que siempre me pongo mis cristales y me acuesto y digo, voy a componer para Sirio, le pido al alma, al universo, todo, que me traiga la frecuencia de Sirio, hecha música, que no sé qué, listo, me baja, me siento al piano y cuando la empiezo a sacar, estaba en Fa sostenido, ¿no? En Fa sostenido mayor, con algunas modulaciones, pero todo girando alrededor de Fa sostenido, la melodía pasa por Fa sostenido. Para que se den una idea, yo como pianista no pasa nada tocar en Fa sostenido, son todas las teclas negras. Está todo bien, no hay problema. Pero a un chelista y un violinista lo mato. Es como son los que te acompañan, claro. Sí, me matan, o sea, no la pueden tocar. Porque es muy complejo para ellos. O sea, tiene que ser no solo profesional, sino alguien pero muy grosso para tocar en Fa sostenido. Y yo dije, en Fa sostenido, digo, bueno, pero no la voy a cambiar de tonalidad, porque yo la puedo llevar a Sol o la puedo llevar a Fa, pero si bajó en Fa sostenido, la bajo en Fa sostenido. Listo, quedó ahí. La de Sirio. Esto fue en el 2015, 2016. Sí. Y yo bajé porque el álbum salió en 2016. Este verano, en enero del 2020, estaba seleccionando todos los cantos de la ballena franca austral. Cuando los empiezo a pasar en el afinador, me llevo la confirmación científica de que la ballena franca austral canta afinando en 432 Hz, que fue piel de gallina, literal. Sí, se me puso la piel de gallina, porque es decir, lo que siempre intuí, pero ahí está. Era claro. Confirmado. Ahí está. Y ahora se puede hablar de lo que quieran sobre el 432, pero las ballenas cantan en 432. Claro, sí. Pero la ballena canta en 432. No.
Pero lo loco es que la ballena franca austral, los audios que me pasaron, no quiero decir todas las ballenas franca australes, pero los que me pasaron, cantan en fa sostenido. Ah, pero mirá vos. Pará. Sí, y todavía se me pone la piel de gallina. Porque años atrás, vos conectando con Sirio, la supuestamente estrella de donde vienen las ballenas, fa sostenido. El canto de las ballenas en 432 en fa sostenido, o sea, era Alcoyana de alguna manera. Alcoyana. Cerrando un círculo de años también, ¿no? En tu experiencia. Y después, eso fue en enero del 2020, bueno, ahí la grabé. Ahí viene todo mi proceso que dije, voy a grabar para la ballena azul y para la ballena jorobada. Entonces, todo el 2021, que fue este año, claro, estuve completamente abocado a las ballenas, prácticamente hablando cetáceo, ¿viste? Acá en casa los tres, porque viendo documentales, leyendo, informándome mucho sobre las conductas de las ballenas, aprendiendo mucho sobre los cantos, que es maravilloso, porque digo, por ejemplo, en la ballena jorobada, cada familia tiene un canto distinto, ¿no? Es como el idioma de ellos. Como el idioma, claro, y hay incluso documentales y documentos que muestran que una ballena jorobada que está perdida, que se pierde de su familia y tiene un canto cuando es adoptada por una familia, empieza a aprender el canto de esa familia. Y encima siempre hay una ballena femenina anciana, la más vieja, no la más vieja, pero una anciana que se dedica a enseñarle el canto a las ballenas recién nacidas. Y esta ballena, que era una ballena adulta, entra en ese grupo a aprender el canto. Es una maravilla. Una cosa maravillosa. Entonces un científico que estudia las ballenas jorobadas, cuando escucha un canto, sabe si son las ballenas jorobadas que están en Chile, las que están en el Golfo de México, ¿no? Claro, tienen un tono totalmente diferente. Hablan en distintos idiomas. Sí, unas dicen cachai, las otras dicen güey, y ahí las van escuchando. Sí, total. Y esto, para lo que estamos hablando del nuevo álbum de Lucas, el que sacó hace poquito, que tiene un nombre muy raro, ¿cómo es? Trepulcahue, sí. Pero es más maravillosa la historia detrás de Trepulcahue. Sí, es maravilloso. La realidad es que, bueno, lo que sucedió es que grabé para la ballena azul, que literalmente lo que yo hacía es ponía todo el canto en el Pro Tools, lo escuchaba y con los ojos cerrados conectaba, pedía la música y componía a partir del canto. La ballena franca austral la ballena azul está en mi, pero siempre afinado también en 432 Hz, la jorobada en 432, que está en re sostenido o mi bemol, según como cada quien lo quiera ver. Pero bueno, lo que sucedió es que ahí mientras estaba grabando el álbum, no sabía qué nombre le iba a poner al álbum, realmente no lo iba a saber, pero se dio que este año a la noche cuando Ambi se duerme, es el momento o de leer o de ver videos, y justamente empecé a ver, hará 6 meses, yo todavía no sabía qué nombre le iba a poner al álbum, no sabía qué nombres iban a tener porque las pistas se llamaban Guardianas del Océano, ya había salido, era el nombre de la campaña. Ballena azul, ballena jorobada, ¿no? Como se llamaban así. Y empecé a escuchar a una persona que hablaba mucho de la cosmología de los mapuches. Y sobre todo, todo también como una historia de los mapuches que no es la que nosotros generalmente... Claro. Con los mapuches pasa un poco lo mismo que pasó con los incas y que pasó con todo, que la historia está contada por los españoles, ¿no? Exacto. Y también sucede que hoy en día con los mapuches muchos grupos que se hacen llamar mapuches no tienen conexión con esa historia profunda de la con esa historia profunda de los mapuches, y tampoco me quiero hablar como si yo fuese un experto de esto, porque para nada, y de hecho me baso un poco en lo que voy leyendo y la realidad es que yo soy descendiente de italianos y de españoles, ¿viste? Como yo no tengo nada de esta tierra más que el documento argentino.
pero a lo que voy es que me conecté mucho con eso y investigando, de repente escucho hablar de las Trempulcalhue, que son 4 machis, 4 ancianas, que repasando un poco lo que hacían los mapuches del sur de Chile, de la Patagonia chilena, pero bien al sur. Había unas tribus también, los yámanas también por ahí en el paso antes de Tierra del Fuego y en todas esas islas chilenas, que lo que hacían, sí, que lo que hacían básicamente era que cuando sus familiares, las personas morían, ponían en una barca al difunto y lo entregaban al océano, confiando en que en todos los atardeceres estas 4 machis, estas 4 ancianas se transformaban en ballenas y llevaban al cuerpo en ese barquito, lo llevaban a una isla, que esa isla le llamaban el Ningilchen Maihue, ¿no? Y el Ningilchen Maihue era una especie de paraíso en donde el alma se purificaba, y cuando empezaba ese proceso de purificación el alma cambiaba de nombre y se llamaba Alhue, y en el Ningilchen Maihue el Alhue tenía la posibilidad de terminar de purificarse al 100% para transformarse, para volver al Puam, que el Puam era el alma universal, era como nosotros lo que llamamos Dios, por así decirlo, ¿no? Volver a la fuente, volver al origen. Volver a la fuente, exacto. El Puam es la fuente, ¿no? Y ellos lo que decían es que cuando el alma encarna se desprende del Puam, hace su proceso, y las ballenas, las Trempulcalhue, las llevaban al Ningilchen Maihue para que puedan volver al Puam. Y me pareció fue como cuando también, viste, cuando leí esa historia dije, el álbum se llama Trempulcalhue. Claro. Ahí les pido, por favor, las ballenas te llevan al paraíso. Si pueden compartir la pantalla para que vean mismo el álbum, como decís, y las canciones que le fuiste poniendo, justamente todo lo que estabas contando, ¿no? El Puam, el Lafken, total. El Ning Chemangwei, que es ese paraíso de alguna manera, ¿no? Total. Que tiene esos nombres y con toda esa fuerza, ¿no? Una cuestión de derechos no se pueden poner, pero búsquenlas, métanse y escúchenlas. Sí, total. Se los recomiendo. De hecho, me están llegando unos mensajes tan lindos con respecto al álbum y las experiencias que van teniendo las personas. Es que las ballenas son realmente muy poderosas. Son muy lindos los temas y muy lindo el camino, y creo que coordina perfecto con esa historia. Son el canto de las ballenas que te llevan a ese estado de conexión y de vuelta al origen. No se pueden poner, nos encantaría ponerlas, pero hay un tema de derechos, YouTube, Facebook y todo tipo de cosas. Es muy difícil lo de los derechos, porque no lo gestiono yo directamente. No lo gestiono yo, lo gestiona una distribuidora en Estados Unidos. Es un lío, de hecho, pero en Spotify están. Y contanos también, porque hiciste una meditación muy grande, ¿no? Muy grosa con todo esto relacionado, y creo que todavía se puede acceder y lo puede llegar a ver la gente, entonces también si lo puedes compartir, eso sería fantástico. Sí, fue muy lindo porque dijimos, el álbum salía el 12, y el 12 de noviembre, y dijimos, vamos a hacer un día antes, el 11, vamos a meditar con el álbum, con todas las personas que quieran hacerlo, y hagámoslo como un evento realmente, ¿no? Que se tengan que inscribir, para que no quede en algo como... Bueno, sí, después lo hago a la hora que quiera. Sí, total. Y fue muy bueno porque se inscribieron en mi página 2.350 personas para hacer la meditación con el álbum en vivo, donde yo hablé 20 minutos un poco sobre el álbum y demás, y después meditamos los 30 minutos del álbum de corrido, porque el álbum de hecho no frena, es todo continuado. Si uno lo escucha con auriculares,
siempre, por más de que las canciones las piezas empiezan a apagarse para que entre la nueva, están todas conectadas con texturas oceánicas. Y fue muy lindo porque entre mi página y en YouTube estuvieron un poquito más de 2.350 porque cuando como salió por YouTube se empezaron a sumar también sin haberse inscrito y claro, eso es maravilloso también. Pero entonces dijimos, listo, dejemos la meditación. Y la dejamos y está en mi canal de YouTube, esos 20 minutos que hablo y después el álbum de corrido. Y fue muy lindo porque siento que de alguna manera escuchamos antes de que salga con todos los que siguen esta música que hago al mismo tiempo desde distintos lugares del mundo, porque estaban conectados de todo el mundo, principalmente de países latinoamericanos y de España. Lo que pasa es que siempre hay latinoamericanos viviendo en Australia. En todos lados, eso es una locura. Aparte la música es un lenguaje universal de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, era algo que podía llegar. Y acá, aparte, incluiste cuencos, incluiste cantos de coros de mujeres que también que le dan un tono espectacular a todo el proceso. Como bien decís, creo que eso de que vos lo recomendás, ¿no? Decís, pónganse los auriculares y tomen esos 30 minutos para envolverse en el sonido, ¿no? Y como decís, esto lo pueden buscar en tu canal de YouTube, Luca Cervetti, ponen en YouTube, le va a aparecer el canal y ahí buscan esa meditación de 30 minutos. En Spotify, el nombre, dicen cómo era el nombre, que era muy complicado, busquen Lucas Cervetti. Sí, y ahí van a hacer todos los discos, y en todos los discos, que son todos buenísimos, busquen hasta el último, el que tiene el nombre raro, bueno, ese era. Sí, ahí compartí la pantalla un minutito de nuevo, disculpa que lo estoy volviendo loco a Mateo. Así aparece el nombre, así lo escriben, Trempul Calwe. Y si lo escuchan en Spotify, lo bueno que tiene es que el ojito de la ballena está... Viste que Spotify te pone imágenes. Entonces ves el agua que sale y el ojo de la ballena, conectás con todo eso, es una experiencia también completa, ¿no? Sí, que también fue toda una historia, lo de los derechos, de todo esto, porque a mí... Yo hace muchos años, una vez que fui a tocar a Neuquén, fui a comer a lo de una amiga y tenía un ojo de una ballena, una fotografía de un ojo de una ballena franca austral, que la tengo, porque la escaneamos y me la traje porque me impactó. Fue la primera vez en mi vida que vi un ojo de una ballena, realmente poderlo ver en grande, y me volví loco hablando con el Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, contactando a todo el mundo para conseguir la persona que hizo esa foto. Nunca lo encontré y bueno, lo terminé encontrando, pero para que les cuento, porque es muy gracioso. No lo encontraba. Terminé escribiendo a millones de filmmakers de todo el mundo que me pasaron imágenes de ballenas francas, por la cuestión esta de derechos, ¿no? De azules y demás. Y empecé a buscar ojos, ¿no? Pedirles si tenían ojos, que sea, si puede ser como esta foto que tengo de la ballena franca austral. Y fue muy bueno porque me terminé consiguiendo, que es me pasaron millones de ojos. Claro. Pero este es el más impactante, que es de una ballena gris en el Golfo de México. Y una vez que subo el álbum y que ya se distribuye en todas las plataformas, más o menos un mes y medio, 2 antes de que salga el álbum, me escribe la persona del ojo de la ballena, me dice, vos me estabas buscando por... Ya está. Gracias. Pero ya está la tapa, ya está distribuido el álbum. Tenía que ser este ojo y no el otro, sí. Tenía que ser es fantástico. Lucas, se nos está acabando un poquito el tiempo. Comentanos un poco de tus redes, próximos eventos, lo que venga, si va a haber un lanzamiento, más allá de que hiciste el 11-11, algo que vas a hacer. Estuviste en México hace muy poco con un retiro, un taller, si vuelve algo así dentro de poco. Bueno, sí, la realidad es que la pandemia, yo me había preparado para la pandemia para ser papá, nacía mi hija, nació dos meses antes de la pandemia, me había preparado para, al menos hasta julio del 2020, no hacer nada más que estar en casa. Y bueno, vino la pandemia y nunca más hice nada, ¿no? Pero en vivo, ¿no? Pero sí.
Y nos había quedado este retiro que lo fuimos posponiendo, el de México, y lo logramos hacer hace 2 meses más o menos. Y la realidad es que no quise hacer ningún evento ni concierto hasta que no esté claro el panorama, porque la energía de armar y desarmar es muy grande. Sí, y no quise, dije hasta que no esté bien claro. Y así que estamos preparando ya de nuevo las giras de los conciertos a partir de marzo del 2022. Así que de volver a los conciertos y muy diferente. Digo, por primera vez en mi vida tengo manager. Qué bueno. Que antes nunca había congeniado con nadie, porque necesito que estén en esta frecuencia, en esta vibración, claro, que realmente comprendan lo mismo que con los músicos. Y estamos preparando algo, hacer una experiencia que hasta este momento nunca habíamos hecho, que sea única realmente el concierto, que sea una experiencia de transformación, desde el contexto, desde cómo va a ser el escenario, que va a ser diferente, que va a ser todo como un útero. Así que vamos a arrancar en marzo del 2020 y hasta ese momento 2022. no voy a hacer nada en vivo, hasta marzo del 2022, perdón. 22, claro, perfecto. Estamos todos mareados, ¿no? Con la fecha. Estamos todos mareados y nosotros también, arrancando recién ahora en diciembre. Hicimos alguna cosita, pero mínima. Hicimos un retiro acá, en algún otro lugar. Y ahora en diciembre también volviendo a encontrarnos en Cachi, en Salta, Fede. Voy a estar yo también en Buenos Aires, también vamos a estar en Villa María. Y después también, ahí armando varias cosas para el verano. Pero bueno, un gustazo, Luqui, volver a encontrarnos. Chicos, la verdad. Y bueno, y ya nos volvemos a encontrar cuando los bebés permitan. Porque ahora los bebés permitan, sí. Ahora hay que pedirle permiso a los bebés. Claro. Solo en Instagram te encuentran como Luca Cervetti, en Face como Luca Cervetti, ahí lo encuentran, ahí comparte novedades y sobre todo en YouTube y en Spotify para escuchar toda la música. Ahí tienen toda la colección fantástica. Ay, qué Exacto. bueno. Para los que están en YouTube, yo acabo de poner el link de Spotify. No lo pongo en Facebook porque no lo tengo abierto. Pero ahí lo pueden ver. Del álbum nuevo, ¿no? Sí. Buenísimo. Lucas, te agradecemos de todo corazón. Un gustazo compartir todo este momento. Los dejamos a todos que se queden con Patricia, que viene con Salud Consciente. Gracias nuevamente por acompañarnos. Escuchen la música de Lucas y estamos en contacto. Gran abrazo a todos, chicos.